Hola, buenas tardes a todos. Lo que les voy a comentar a continuación es simplemente o sencillamente una primera aproximación al tema, a mi tema, al caso propio. Es una idea que está en construcción y que recién está comenzando a gestarse. Bueno, en ese sentido y en el marco de las investigaciones o de los trabajos que ya vengo realizando, de las lecturas que ya vengo realizando sobre Heroidas, una obra del poeta latino Ovidio, una obra que está compuesta por 21 cartas escritas por mujeres de la mitología griega y latina, a excepción de la carta 15, que es la de Safo dirigida a Faón. Son todas cartas que que dirigen las amadas a sus esposos o amantes, en algunos casos ausentes, y que narran en primera persona su versión o la versión no contada de los hechos. Bueno, en ese sentido, planteo trabajar con una de esas cartas, que es la epístola 17, la que dirige Elena Paris, que conforma o que forma parte o que constituye parte del corpus de las cartas dobles, porque como dije antes son 21 poemas, los primeros 15 son dirigidos de esas mujeres abandonadas a sus esposos amados ausentes, y las últimas 6, que son denominadas cartas dobles o el feedback, donde se establece un feedback epistolar, donde se dirigen sus amados. En este caso se intercambia el rol, donde Paris, por ejemplo, le escribe a Helena, Leandro le escribe a Ero y Aconcio le escribe a Cipe, son los héroes amantes escribiendo a sus amadas o deseadas jóvenes, doncellas. Bueno, en ese caso yo voy a trabajar, el recorte que voy a hacer para este trabajo es solamente la carta 17, en la que Helena se dirige a París, responde su carta. Bueno, en el marco de ese recorte propongo una hipótesis en función del tema, que era el tiempo y la voz, trabajar el tiempo y la voz, dos categorías narratológicas. Propongo la hipótesis preliminar, en donde ustedes la pueden visualizar. Dice, en la epístola 17, escrita por Helena para París, el tiempo de la historia, historia entendiendo en los términos narratológicos de Genet, se constituye en dos niveles, el diegético y el extradiegético, a partir de la relación narrador y narratario. Y ahí introduzco la segunda teoría o la segunda conceptualización que me parece interesante trabajar trabajar para este tema, que es propuesta por Irene de Jong, la relación que se establece entre la voz del narrador y de su destinatario o narratario, y ver cómo esas dos relaciones implican o tienen incidencias en el nivel narrativo. Si bien, según la tradición clásica, la guerra de Troya se posiciona como narración anterior respecto del mito mayor, digamos, referido al rapto de Helena, es posible observar en el texto ovidiano que la escritura de la carta busca insertarse en un momento previo, no solo al suceso épico narrado en el texto fuente principal, es decir, la Ilíada, sino inclusive también a ese poema. A través de la voz femenina se construye por un lado un tiempo adyacente y complementario a la vez, donde Helena cuenta por primera vez su encuentro con el troyano, contribuyendo a la renarración de la historia, y por otro, establece que su carta funciona como un prólogo del texto fuente. Entonces, la idea que tengo es trabajar la categoría del tiempo como, como un tiempo no bifurcado, ni no fragmentario, sino paralelo, bifurcado, digamos. ¿Por qué? Porque se supone que esta carta, que en principio en la línea temporal se ubicaría antes, o
sea, es el preludio, el prólogo a lo que va a ser el desenlace en la guerra, finalmente el desenlace con el rapto y la guerra de Troya, que es lo que se narra en el poema homérico. Lo que hace Ovidio es situar esta carta en la voz de Helena, cederle la voz a Helena, a una narradora primaria homodiegética, va a decir Genet, y de Jong, una narradora primaria, interna, porque ella está contando en primera persona las versiones la versión de los hechos, y la posiciona en un momento anterior a todo lo que la tradición clásica y lo que los lectores conocemos y somos conscientes a partir de la tradición clásica. Entonces, entiendo que a su vez en el nivel diegético también hay un juego temporal, porque Helena, al posicionarse y al no conocer supuestamente los acontecimientos posteriores, ella puede reconstruir la historia y puede dar indicios inclusive de lo que va a pasar. Entonces lo que yo entiendo es que hay un juego en dos niveles, no solo en el temporal, sino en el del narrador y el narratario. En el narrador interno con el narratario interno, que en este caso el primer narratario es Paris, pero también con un narratario secundario que podríamos interpretar a partir de otro concepto que lo voy a explicar en un ratito. No solo está, Helena no solo está escribiendo y posicionándose en un tiempo anterior, sino también está instalando de alguna manera su voz en un lugar central de la tradición, ¿sí? Y no solo de la tradición, sino de la comunidad escritora, de lo que va a hablar Fulkerson más adelante, que las mujeres de las heroidas no solo son mujeres aisladas o voces aisladas que están reunidas por Ovidio en un corpus, no. Plantea la noción intertextual de comunidad de escritoras como concepto alusivo, ¿no? No solamente de escritoras aisladas, sino de escritoras que se leen a sí mismas, narran sus versiones de los hechos y a su vez construyen una voz no dominante, que es la masculina, ¿no? Las narraciones en primera persona, masculina, o sea, construyen a la sombra de un patrón dominante masculino, una voz dominante masculina, una comunidad. Y en ese sentido es que yo también planteo que Helena no solo le está escribiendo a Paris, sino que está escribiendo y que no solo escribe para las otras mujeres de la mitología, porque reconoce indicios presentes en la historia de Paris con otras mujeres como con Enone, por ejemplo, su anterior relación, sino que también está indicando a ese narratario secundario algunas cuestiones. Bueno, yo identifico, todavía no lo puedo desmembrar con mayor claridad, pero identifico que hay dos problemáticas a nivel temporal y a nivel voz. Entonces, si por un lado Helena está escribiendo a un narratario primario que sería Paris, que es su interlocutor en ese tiempo anterior, que precisamente la carta se desarrolla o la historia de la carta se desarrolla en el momento preciso en el que Paris está en el palacio cuando es hospedado por Menelao, el actual esposo, en ese momento, en ese proceso, en ese presente, perdón, de la narración eh, de Helena. Entonces, Helena está narrando, pero a la vez reconoce sucesos o conoce sucesos y es consciente de cosas que van a pasar, como una suerte de presagio, pero con mucha seguridad los denuncia. Entonces, de alguna manera hay una problemática ahí temporal que solo se puede reconstruir si uno hace una lectura un poco más amplia, digamos, si uno reconstruye el tiempo no solo a partir de la carta, sino en complemento con el otro tiempo del mito en general que está narrado en el texto homérico. Entonces, si por un lado el problema se presenta a nivel temporal, por otro lado se presenta también a nivel
de la voz a nivel narrativo. Y por eso me pareció muy interesante pensar que a partir de la teoría de Irene de Jong, esto de narratario primario, narrador primario, narratario primario, narrador primario, narratario secundario, eh, pensar que hay un juego implícito en la carta también y pensemos que genera un problema, no porque pensemos. Ovidio le cede la voz a nivel autor real, digamos, Ovidio le cede la voz a su narradora ficcional, que es Helena, y Helena a su vez cuenta diferentes partes, porque dice son partes del mito. Bueno, entonces me parece que ahí hay eh, un juego que hace el narrador a nivel diegético, no solo con el narratario diegético, sino con los narratarios extradiegéticos, que son quienes pueden reconstruir en la línea temporal y, eh, y la voz, y para construir de alguna manera o para leer de alguna manera la versión de la versión que ella está proponiendo instalar, no solo en un texto no solo en un texto anterior al texto fuente, que es la Ilíada, sino también dentro de una comunidad de escritoras que son las otras mujeres que están redactando en primera persona dentro del corpus ovidiano, como por ejemplo Eneone, con quien guarda relaciones intertextuales e intratextuales muy fuertes. Entonces, en ese sentido, los objetivos de este trabajo, por un lado, el general sería profundizar en el estudio de la heroína desde la perspectiva narratológica de análisis, y por otro, analizar la relación establecida entre el tiempo de la historia y la voz, entre el tiempo de la historia por un lado y la voz en la carta de Elena París, para intentar explicar y determinar si la voz enunciativa narra su mito a partir de la relación, o se puede construir, diríamos, se puede construir esta nueva versión del mito a partir de la relación entre el narrador y el narratario, que es en un primer momento diegético y después extradiegético. Como comenté antes, el marco conceptual o teórico que me parece funcional a este tema son precisamente, bueno, la teoría de Genet, trabajar con el tiempo y las relaciones con la voz, planteadas por él en sus figuras 3, también con la teoría de Irene de Jong, de narrador narratario, que me parece sumamente funcional para explicar esta dinámica que antes comentaba. Y por otro lado, el concepto de Fulkerson sobre comunidad de escritoras, en donde todas las mujeres heroidas están no solo escribiendo versiones de mitos, sino construyendo una comunidad que escribe no solo para ellas, sino para una tradición también, para instalarse como una tradición. Este concepto, por supuesto, es mucho más amplio y tiene que ver o se vincula con la intertextualidad, con esa otra grande rama de análisis que es la intertextualidad y la alusión dentro del propio texto, del texto hacia adentro. Por otro lado, y finalmente, me gustaría además ensamblar con un análisis narratológico específico de Lively sobre las heroídas en general. Ella plantea que en las heroídas existe, también trabaja con la categoría cronológica y plantea que las heroídas están como en un tiempo estancado o muerto, dice, porque al fijarlas Ovidio en un momento de la historia del mito, lo que hace es congelar ese tiempo y permitirles que cuenten simplemente un fragmento de los hechos. No sé si estoy de acuerdo, no creo coincidir con esas teorías a las que también adhieren o a las que también aportan, porque no necesariamente adhieren Barchiesi y Jacobson, entre otros autores, porque me parece en este caso particular de la Heroída 17 que Elena no necesariamente cuenta una parte solamente, porque da indicios de que conoce
porque leyó las otras cartas o por la relación intratextual de los acontecimientos mayores. Y no solamente por eso, sino porque no me parece que intenta plantear un no tiempo, sino que me parece que lo que busca ese narrador es posicionarse en un tiempo, si se quiere llamar, de origen, para narrar desde ahí y construir desde ahí una voz. Bueno, en ese sentido, estos son los 4 aportes principales que me van a servir para hacer el abordaje analítico y metodológico del trabajo.